parte, Poli, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, primero agradecerte la invitación porque a mí me parece muy importante lo que estamos haciendo. Yo tenía mucho interés además en venir a comentarlo con vosotros porque creo que de aquí salen cosas que a mí me parecen importantes y que hay que transmitirlas, y el que escuchéis y participéis en las discusiones me parece interesante. Me parece estupendo que te hayas enterado de todo lo pesada que soy y de cómo y de lo que yo quería transmitirte, porque te has enterado muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Y el proyecto trata sobre las lagunas temporales. Todas las personas que aparecemos ahí son las que hemos participado en el proyecto, que somos de la Estación Biológica de Doñana, de la Universidad de Sevilla y del Instituto de Recursos Naturales de Sevilla. Bueno, para empezar, todos conocéis Doñana y, como todos sabéis, es uno de los humedales más importantes. Pero muchas veces hay mucha gente que cuando se habla de Doñana y de humedales de Doñana prácticamente piensan en las marismas y se hablan de las marismas de Doñana. Nosotros con este trabajo lo que hemos intentado es resaltar la importancia de las lagunas situadas en el manto eólico del Parque Nacional. O sea, el área de estudio es la zona de arenas del Parque Nacional, donde se sitúa el sistema de lagunas temporales, que no solamente comprende las grandes lagunas, sino todo tipo de lagunas grandes y pequeñas, que todas, como veis, tienen mucha importancia. Nosotros hace unos años habíamos hecho una cartografía de lagunas, que es la que veis en el mapa de la derecha, que se hizo con teledetección. Bueno, en el mapa de la izquierda lo que tenéis es la densidad de lagunas por zona. Entonces, la zona del norte es la que más lagunas tiene, y especialmente la que está alrededor de las lagunas meridionales, en el centro, es la zona con mayor densidad de lagunas. Con la cartografía de lagunas, lo que hemos llegado a contabilizarla en un momento de gran inundación, y llegamos a contabilizar más de 3.000 lagunas temporales. Estos son los puntos de muestreo que hemos utilizado dentro de este proyecto, que ejecutamos desde el 2011 al 2014. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo funciona la cartografía. La hoja de abajo es la cartografía, la de arriba es una zona de la Mojea, y lo que veis es cómo se corresponde cada laguna con lo que aparece en la cartografía. Esto es una capa de GIS que, si yo la llevo en un GPS, me permite, cuando voy por el campo, sin saber dónde estoy, darle al puntero y saber y poder identificar con un número las lagunas, con lo cual para nosotros resulta bastante cómodo. Otra cosa que nos ha permitido la cartografía es, o nos permite con la gráfica que tenéis abajo, es estimar el tamaño, y como veis, la mayoría de las lagunas temporales de las que estamos hablando son lagunas de pequeñas dimensiones, de menos de 100 metros cuadrados o de menos de 1.000 metros cuadrados. Sin embargo, lagunas grandes, en realidad, hay muchas menos. Bueno, las lagunas temporales, ¿por qué son importantes? Las diferencias son hábitats acuáticos, pero la gran diferencia que tienen con otro tipo de lagunas es que tienen un periodo de desecación. Normalmente aquí ocurre en verano, y entonces la fauna acuática y flora acuática que vive en ella ha desarrollado estrategias para resistir ese periodo de desecación. Esto significa que son especies muy particulares, especializadas precisamente en sobrevivir en periodos secos, y precisamente por eso no son comunes, la mayoría no resiste en hábitats permanentes. Y precisamente por esas especies tan singulares es por lo que actualmente se consideran hábitats prioritarios de la Unión Europea. Están catalogados durante muchos años. Bueno, además, al ser algunas muy pequeñas y al tener periodos secos, para muchos es invisible. Y esto ha hecho que en gran parte de Europa se hayan ido transformando, desecando, de Europa y de España, claro, y han tendido hacia su desaparición. Y son muy pocos los buenos sistemas bien conservados y naturales de este tipo de hábitat. Por eso le damos tanta importancia al sistema de Doñana. El sistema de lagunas de Doñana es especial importante porque tiene una gran abundancia y una enorme densidad de lagunas. Además, tiene una enorme variabilidad, una gran heterogeneidad en cómo son las lagunas, lo que hace que tenga una alta diversidad y riqueza de especies de flora y fauna. Y además es un sistema natural, que muchos de los sistemas que se conservan en otras zonas de Europa pues están asociados a determinados usos del hombre, como canteras o usos agrícolas o demás. En este caso reunimos además la característica de ser un sistema natural. Aquí unos ejemplos de lagunas para que veáis la gran heterogeneidad. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué tipo de lagunas?
otra cantidad de lagunas. Una de las variables que nosotros utilizamos o que más utilizamos al hablar de las lagunas temporales es lo que llamamos hidroperiodo. Hidroperiodo en realidad es la duración del periodo en que esa laguna está inundada. Hidroperiodo anual, el que está inundada cada año. Entonces lo que tenemos en Doñana es que hay un amplio gradiente de hidroperiodo, desde lagunas que duran menos a otras que duran más, que es lo que favorece el que haya una gran riqueza de especies. Además, hay que considerar que el hidroperiodo no es una cosa fija. Yo no puedo decir que una laguna de hidroperiodo corto dure 5 meses, sino que cada año, dependiendo de que llueva más o menos, una laguna va a cambiar en cuanto a su duración. Es decir, la variabilidad que encima tenemos aquí entre un año y otro en cuanto a lluvia es lo que incrementa además la variabilidad de hidroperiodo que tenemos dentro del área. Aquí tenemos, en la gráfica de arriba tenéis la variación de las precipitaciones anuales desde los últimos, bueno, es un poquito antigua, dura hasta el 2010, pero desde las últimas décadas, ¿no? Entonces, como ya sabéis, si veis, no solamente varía cada año en cuanto a cantidad, sino también en cuándo se producen las precipitaciones. Hay años que llueve en invierno, hay años que llueve en otoño. La rayita esta que veis aquí en medio, en realidad está marcando los 200 milímetros. Y es lo que nosotros hemos detectado, que como mínimo tienen que caer 200 milímetros acumulados para que empiecen a llenarse las lagunas. Entonces, unos años, dependiendo de esta rayita, ocurra en otoño, en invierno, en otoño o en verano, pues van a tardar más o menos en llenarse las lagunas. Y cada año una laguna se va a comportar distinto, ¿no? Entonces, en la gráfica de abajo, imaginaros que veis una sola laguna, no estamos hablando de una laguna, sino de una sola, que dependiendo de que empieza a llover en otoño, se llenaría en otoño y tendría un hidroperiodo de unos 10 meses. Si la misma laguna al año siguiente empieza a llover en invierno, puede tener 6, 7, 8 meses. Si al año siguiente es seco, pues tiene 4 meses. Si al año siguiente es más seco todavía, 3 meses. Incluso hay años que sean muy secos, que en los que ni siquiera se va a llenar. Esta variabilidad hace que incluso cada año tenga una estructura de comunidades, de especies, de poblaciones distintas. Incrementa la variabilidad todavía más del sistema. Por ejemplo, tenéis ahí una lagunita del Pinar de San Agustín, cómo es en un año en el que llueve tarde y en el mismo periodo en un año en que ha llovido en invierno, y tienen un aspecto completamente diferente, o la laguna del Moral en un año de menos o muchas más lluvias. O sea, los cambios son impresionantes de un año al siguiente. A pesar de que el hidroperiodo sea tan cambiante, al considerar todas las lagunas en un mismo año, nosotros podemos categorizar o clasificar las lagunas según que se sequen antes o después. Normalmente las lagunas se llenan todas a la vez, cuando llueve, cuando caen las fuertes precipitaciones, cuando se supera esa barrera que hace que suba el acuífero y empiecen a llenarse. Pero, sin embargo, unas se secan antes y otras se secan más tarde, y eso es lo que nos hace clasificarlas en lagunas de corto hidroperiodo, que normalmente se secan alrededor de mayo, de intermedio o de largo hidroperiodo, que de largo hidroperiodo son incluso algunas que en años que llueve muchísimo pueden incluso permanecer en verano con agua. Y después, en años que llueve muchísimo, 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 hay otro tipo de lagunas que nosotros le hemos llamado efímeras, que en realidad son praderas encharcadas, pero que desde el punto de vista de las lagunas temporales son muy importantes porque hay determinado grupo de fauna, que son, por ejemplo, los tríos o los grandes branquiópodos, que son característicos de este tipo de laguna. O sea que incluso las praderas encharcadas tienen un papel importante como laguna temporal. Las mismas lagunas las seguimos clasificando dentro de las mismas categorías, a pesar de que otros años duren muchos menos. O sea, lo que he puesto en amarillo en realidad es lo que duraría las lagunas de largo hidroperiodo en otro año que empezaran las lluvias más tarde o que lloviera menos simplemente. En realidad lo que es un orden de cuánto dura, aunque cada año hay que tener en cuenta que una laguna va a variar muchísimo con respecto al siguiente o al anterior en cuanto a duración. Algunos ejemplos de las efímeras, que son praderas inundadas, esto es en los alrededores del Pinar de San Agustín. Otra laguna, esta ya es una de corto hidroperiodo que se forma todos los años, que esto es en el Navazo del Toro, al lado del Navazo del Toro.
otra en el acebuchillo de Matarascaña, en la raya de las Verdes, una que ya categorizamos como hidroperiodo intermedio, en la zona de las dunas cerca de la Dulce, esta también de hidroperiodo intermedio, esto es en el Cornoque del Alquerque, también de hidroperiodo intermedio, y las mayores lagunas suelen ser las que tienen largo hidroperiodo, esta es la Espajosa, las Verdes o la del Zahillo. Y después también hay que considerar la existencia de lagunas permanentes, que realmente no son lagunas temporales, pero cumplen un papel importante complementario al sistema de lagunas, que lo vamos a mencionar después, pero a mí me parece importante, a pesar de que no estamos hablando de lagunas permanentes, que tengamos en cuenta que tienen un complemento y que hacen mantener el sistema, por lo menos la fauna y flora del sistema. Además de las lagunas permanentes, que como sabéis son muy escasas en Doñana existen los zacallones, que los zacallones, al ser, bueno, están profundizados por el hombre para mantener agua en periodos secos normalmente, pero realmente funcionan como cuerpos de agua permanente, pequeñitos, pero la mayoría de ellos mantienen la flora y fauna de los lugares permanentes. Y como veréis después, cumplen un valor complementario a la dinámica del sistema como el que deberían de cumplir las lagunas permanentes, que como sabéis son muy escasas en Doñana. Algunos zacallones, como el del Pinar del Faro, el del Charco del Toro. Bueno, en este trabajo lo que hemos hecho es estudiar en profundidad lagunas a lo largo de todo el parque. Y hemos empezado por analizar la geomorfología, cómo son los fondos de las lagunas. Lo primero que hemos hecho es clasificar el manto eólico en 5 áreas geomorfológicas, que son las que veis diferenciadas ahí, y categorizar, hacer los perfiles de los fondos de las lagunas de cada uno de ellos, que salen diferencias importantes que las vamos a ver ahora. La principal diferencia, a pesar de que son 5 zonas, al analizar las principales diferencias y tenerlo en relación a la fauna y flora que encontramos, la principal diferenciación existe en realidad entre las lagunas de la mitad norte, que es geomorfológicamente mucho más antigua, de la mitad sur, que es geomorfológicamente mucho más reciente y se le nota influencia de las barras costeras que la han formado. Entonces, por ejemplo, las lagunas del norte se caracterizan porque en sus suelos tienen mayor cantidad de arcilla y lo que hay en esta zona es una densidad muy alta de lagunas y predominan además las lagunas de corto hidroperiodo. Sin embargo, conforme nos acercamos al sur, tenemos mayor conductividad de pH y mayor cantidad de sales y sobre todo de carbonatos. Y sobre todo lo que ocurre en esta zona es que hay mucha menos cantidad de lagunas y prácticamente lo que quedan son zacallones. Sobre todo para nosotros lo que predominan son las lagunas permanentes, que en este caso son zacallones. Estas características geomorfológicas, que son bastante fijas al correlacionar con la composición de especies, se transfieren también a la composición físico-química del agua, que es mucho más variable, y nosotros hemos preferido utilizar la caracterización geomorfológica para distinguir las comunidades. Entonces, empezando ya por los muestreos de vegetación, por la caracterización de la vegetación, en las lagunas temporales se caracterizan porque la mayoría de las especies son especies vegetales que tienen ciclos de vida cortos porque están ajustados normalmente al periodo de inundación que tienen estas lagunas. Y sobreviven a la desecación gracias a un banco de semillas persistente, que es importante en este tipo de sistemas, porque es el que va a rehacer la estructura de la comunidad al año siguiente. Pero también nos encontramos con otras especies de ciclos largos que persisten por otro tipo de estrategias, como son bulbos, tubérculos o rizomas. Al hablar de riqueza de especies, en general los sistemas temporales suelen incluir especies raras y son ricos en especies. Entonces nosotros, considerando las 5 zonas, tenéis ahí el número de especies, la riqueza de especies en total encontrada en cada una de las zonas, y como veis, las arenas del norte, o sea, toda esta zona es la que tiene mayor número de especies. Hay de las 116 especies que nosotros hemos clasificado,
o registrados, hay un 22% que las encontramos en todo el área, ¿no? Pero en la zona de las arenas del norte es donde encontramos mayor número de especies, y esto se debe principalmente a que es la zona con mayor heterogeneidad entre lagunas y sobre todo con mayor gradiente de hidroperiodo, que incrementa la heterogeneidad. Sin embargo, cuando lo que consideramos es el número de especies por laguna, las lagunas que tienen mayor número de especies corresponden a las lagunas meridionales, y esto se debe a que son normalmente las más grandes y las de mayor hidroperiodo, y precisamente por eso albergan mayor cantidad de especies vegetales. Así para ilustrar, en la vegetación nosotros consideramos distintas áreas dentro de una laguna y consideramos por una parte las especies del borde, que muchas veces son plantas anuales y terrestres, una zona de transición donde encontramos sobre todo podemos encontrar especies terrestres que resisten, que son capaces de resistir bastante o mucho la inundación. Y después en el centro, en las zonas más profundas, encontramos especies eminentemente acuáticas, entre las que tenemos tanto sumergidas como flotantes. La gran diferenciación entre ambas dos mitades del parque, que como decíamos en el norte, es que tienen menos sales, menor alcalinidad, más cantidad de hierro y mayor gradiente de hidroperiodo, se manifiesta en una composición de especies diferente de la que vamos a encontrar luego. Entonces aquí predominan en los bordes, encontramos una gramínea que es Panicum repens y Valdelia ranunculoides, que no está en la foto, pero estas son las especies típicas del interior de las lagunas. Aquí veis algunas en las fotos, como Ranunculus peltatus, Caletriques stannali, Myriophyllum, que es muy común entre las sumergidas de las lagunas del norte, o Isolepis fruitan. En el sur, sin embargo, lo que tenemos que es mayor número de lagunas permanentes, sobre todo, o principalmente, o solo, principalmente hay zacallones. Tenemos mayor permanencia de agua y la comunidad es diferente, y además hay mayor alcalinidad y mayor sales, y detectamos especies que no se encuentran en el otro lado. Aquí predominan en las lagunas distintas especies del género Cara, estas Cara conniven, en las especies flotantes como Wolffia riza o Lemna-giba, y entre las sumergidas encontramos a Zanickelia ostosifolia en los zacallones del sur. Dentro de la vegetación de Doñana, de la vegetación acuática, hay que señalar la existencia de especies singulares, especies importantes. Esto es común en este tipo de hábitats, que precisamente se caracteriza porque alberga especies raras, ya que tienen estrategias diferentes a las de las aguas permanentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las características de estas especies singulares encontramos algunas que están en el punto más meridional del área en el que Doñana representa el punto más meridional de su área de distribución, especies de hábitats específicos, especies que han desaparecido en gran parte de su área, las tenemos aquí, o géneros endémicos. Aquí con las imágenes os puedo clasificar un poco. Por ejemplo, el género endémico sería Bellara, Caropsis verticillator inundata es una especie actualmente amenazada y con el área muy reducida. Estas especies son raras también y estos encuentros son también amenazadas. Y el caso de Potamogeton es muy particular porque representa un punto meridional de su área de distribución, de manera que si desapareciera esta población de Doñana, su distribución se quedaría muy, muy reducida. Entonces, hay una responsabilidad sobre esta población por la importancia que tiene en cuanto a su conservación. Pues detectamos también variaciones importantes en cuanto a la distribución de determinadas especies. Aquí tenemos las dos especies de Potamogeton de hoja ancha que encontramos normalmente y vemos que en la zona norte del parque solamente encontramos a Potamogeton natans, que es esta de aquí, mientras que en las lagunas de más al sur encontramos a Potamogeton lucens. Parece que hay una sustitución de una especie por la otra conforme vamos bajando hacia el sur, probablemente por el gradiente de conductividad. Otras especies características del norte son, por ejemplo, las Nitella translucens, que son macroalgas, que solo encontramos en las lagunas del norte. Juncus heterophyllus, que es un junco que encontramos como flotando encima del agua, que está prácticamente solo en las lagunas del norte, como Apium inundatum.
Sin embargo, las flotantes, en particular Wolffia alriza, que es especie muy amenazada, y Lenna trisulca, solamente nos aparecen en las lagunas del sur. O sea, ambas áreas son importantes, unas por un tipo de especie y otras por otra, y se complementan y con ello se incrementa la riqueza del sistema. En cuanto a la vegetación nos ha resultado particularmente importante para llegar a conclusiones relacionadas con la conservación. Bueno, nosotros precisamente con la vegetación nos tomamos esto a fondo lo de hacer una valoración del sistema. Hicimos una valoración que consistía en relacionar las especies vegetales que encontrábamos en las lagunas, teniendo en cuenta que estuvieran más o menos su distribución en el parque, que estuvieran más o menos amenazadas, su distribución total, lo que representaba Doñana dentro de la distribución total, y la vulnerabilidad de las lagunas en la que nos encontramos. Por ejemplo, que estuvieran en lagunas en áreas de cangrejos, que solo las hubieran zacallones, que estuvieran en zonas donde estuvieran más afectadas por problemas, por ejemplo, el ganado, ese tipo de situaciones. Entonces, el mapa que veis aquí es el mapa de valoración de las lagunas, o sea, cómo de importante son mantener esa laguna para mantener especies que son importantes o una composición que es importante pues por su grado de conservación. Entonces, por ejemplo, nos salía un punto aquí importante, pues precisamente porque, yo creo que era porque aparecían avellaras, que es esta, y Juncus emmaniolis, que también es una especie muy protegida, y a la vez era una zona donde había cangrejos, solamente la encontrábamos en zacallones, y entonces en total encontramos que la mayoría de los puntos importantes con responsabilidad para la conservación están en el norte, también porque son más vulnerables. Pero también existen puntos importantes en las zonas del sur, por la aparición de determinadas especies. Otra cosa que vimos nosotros es que hay especies que están muy localizadas. Y muchas de ellas solo las hemos encontrado o exclusivamente o casi solo en zacallones. Esta tabla que veis aquí es una lista de especies que o están exclusivamente o casi exclusivamente en zacallones. Por ejemplo, vuelve a salir Potamogeton nathan porque es una especie que ahora mismo solo la tenemos en zacallones. Y esto es importante porque a nosotros nos revela que los zacallones en la actualidad tienen un papel importante para la conservación. O sea que gracias a que tenemos a los zacallones, que son lagunas, en este caso permanentes o de largo hidroperiodo, porque no todos duran todo el tiempo, permiten que existan especies que si no estuvieran ellos se hubieran perdido. Después hay otras especies como avellara, que es el caso de aquí, que son muy vulnerables al consumo del ganado. Esto le pasa a avellara y le pasa también a Armeria gaditana. Ambas especies están incluidas en catálogos de lista roja y sin embargo aquí están muy localizadas y normalmente en zonas donde hay una presión de ganado importante que además les gusta comérsela. Bueno, pasando ya a la fauna, vamos a empezar por el zooplancton. El zooplancton, nosotros no hemos llegado a analizar el zooplancton de todo el área, sino que nos hemos centrado en 20 lagunas de la reserva y ya con estas 20 lagunas encontramos cosas muy interesantes. En total hemos encontrado 54 especies, que es muchísimo, porque realmente es el 67% de las totales que se describen en Doñana, pero además es la mitad del número de especies que se describen en la península. Había 33 cladóceros, 14 copépodos y 7 grandes branquiópodos. Entre ellas hay ya especies que están catalogadas, por ejemplo, Dusartius beticus, que no tengo la foto porque es un bicho muy raro, está en las listas rojas, está catalogado en las listas rojas de especies amenazadas. Y, por ejemplo, Daphnia hispánica, que es esta que veis aquí, es una especie de distribución restringida. Y después hay otras especies, como por ejemplo Trios beticus o otros grandes branquiópodos, o este copépodo, que se consideran especies centinelas porque son indicadoras de hábitats de buena calidad. Dentro del zooplancton es muy interesante porque hemos encontrado también una gran variación entre lagunas, o sea que de una laguna a otra encontramos grandes diferencias. Pero además, lo que veis aquí en esta gráfica son la variación temporal a lo largo del año del número de especies, ¿no? Ni siquiera es una especie como varía, sino el número de especies en lagunas, que además veis que hay dos de largo hidroperiodo,
una de intermedio y 2 cortos, o sea que incluso dentro de lagunas de las mismas categorías encontramos una gran variabilidad. Toda esta gran variabilidad lo que hace es que tengamos esa gran riqueza que hay de zooplancton, o sea que desde el punto de vista del zooplancton ya encontramos una gran importancia en el sistema por la gran variabilidad y que se conserva gracias al... Bueno, aquí hay una conclusión que sale ahora. La variabilidad espaciotemporal del sistema de laguna favorece la conservación de la alta diversidad y riqueza de crustáceos planctónicos. El siguiente grupo que hemos analizado en profundidad es el de los macroinvertebrados, y aquí hay que decir que, por ejemplo, los branquiópodos, ya he hablado de ellos al hablar de los crustáceos planctónicos. En este grupo, fundamentalmente, sobre todo hemos analizado estos 3 grandes grupos, que son los odonatos, los coleópteros y los heterópteros, mientras que en los otros, que también son importantes, pero nosotros solo lo hemos analizado a nivel de familias, en el caso de los dípteros, o de género, en el caso de los efemerópteros. Empezando, bueno, en general, lo interesante de esta fauna, de los macroinvertebrados, son sus dinámicas, su estrategia que tienen para adaptarse al ciclo de inundación, desecación de las lagunas. Este es un sistema que todos los años se llena y todos los años se seca. Entonces, hay distintos tipos de adaptaciones. Algunas de las especies lo que hacen es, cuando se va secando las lagunas, pasan a una siguiente fase enterrada normalmente, que les permite acabar sus ciclos larvarios, a lo mejor en tierra, y al año siguiente emerger cuando se produce la nueva inundación. Pero después hay muchas especies que son dispersantes. Muchos coleópteros y muchos heterópteros lo que hacen es que, conforme se va secando su medio, lo que hacen es salir volando e irse a otra laguna. Entonces el sistema se considera anidado, y es el esquema que tenéis aquí en el centro. Si en el invierno tenemos muchas lagunas, conforme se va desecando, se van yendo a las lagunas que van quedando todavía con agua. Y cuando se secan estas lagunas, van a la siguiente que queda con agua. De manera que al final solo permanecen en las lagunas permanentes, o en este caso los zacallones, que al estar distribuidos por todo el parque facilitan lo que va a ser de nuevo cuando llegue el nuevo ciclo de inundación. Lo que hacen es recomponer de nuevo, a través de la dispersión, a partir de los zacallones o de las lagunas permanentes, para recolonizar poco a poco todo el sistema. Entonces, una de las conclusiones de aquí es que las lagunas permanentes o los zacallones tienen en este caso el papel de refugio estival de muchas especies y que contribuyen a incrementar las riquezas del sistema. Quiere decir que si no existieran ese tipo de medios permanentes, probablemente no tendríamos esa gran cantidad, ese gran número de especies que encontramos de macroinvertebrados, sobre todo de los coleópteros dispersantes y heterópteros. En la fauna de macroinvertebrados las podemos clasificar también según el tipo de laguna. Entonces aquí tenéis algunas de las características de las lagunas de corto hidroperiodo. Por ejemplo, es propia de muchos grandes branquiópodos, o por ejemplo las larvas de los ditiscos. Otras especies que categorizamos dentro de las lagunas de hidroperiodo intermedio, y también hay especies características de largo hidroperiodo, que normalmente son especies que tienen ciclos largos de fases larvarias, como por ejemplo le ocurre a las grandes libélulas, que tienen ciclos largos de desarrollo de sus larvas, y entonces necesitan lagunas de largo hidroperiodo para poder completarlo. Como siempre, el tener lagunas de distinto hidroperiodo, con ello lo que consideramos es incrementar la riqueza del sistema, que es lo que nos está ocurriendo. En este mapa lo que veis es la distribución de las lagunas según la riqueza de coleópteros y de heterópteros. Como ocurría con otros grupos, que son los puntos rojos, son las lagunas que de mayor riqueza son las que están distribuidas por el norte, precisamente porque existe esa gran variabilidad de lagunas de mayor densidad y también en el gradiente hidroperiodo. Y lo mismo le ocurre a los heterópteros, aunque hay que decir que las del sur no están nada mal, que tienen también una riqueza bastante importante. En la fauna de macroinvertebrados, excluyendo los odonatos, que lo decimos aparte, no aparecen especies que estén incluidas en listas rojas,
pero sí aparecen especies singulares, por ejemplo, porque tienen distribución restringida, que es la lista que vemos aquí, entre las que, por ejemplo, encontramos a Civister triputatus africanos, o tríos, que antes era cosmopolita, pero al ascender al cambiar taxonómicamente, ahora nos encontramos con un endemismo, que el trío me imagino que os sonará todo mucho. Y después nos encontramos con especies que en otros sistemas, incluso sistemas próximos, se consideran especies muy raras y sin embargo en Doñana son muy abundantes. Por ejemplo, el Rantus hispánicus, que también es de distribución restringida, pero está considerado como una especie rara en otros sistemas temporales del sur, incluso de la península. Y sin embargo aquí es muy abundante. O Hydrocara flavipes, o sea que tenemos especies que a pesar de que no están catalogadas ni tienen otra caracterización, sí que siendo raras en otros lados, pues aquí resulta que son bastante abundantes. En los macroinvertebrados notamos también lo mismo que habíamos visto con la vegetación, que tenemos determinadas especies características de determinadas áreas. Así como, por ejemplo, Colimbete, que es un ditícido de tamaño intermedio, lo encontramos en todo el área. Hay especies como Rantus suturalis, que es muy parecido, un poquito más pequeño, que encontramos solo en la zona de las dunas móviles, o Rantus hispanicus, que ya digo que es tan particularmente importante, que solo encontramos en las lagunas del norte. En estas dos especies que son del mismo género, por ejemplo, el Hydroporus guillenhalis solo aparece en las lagunas del norte. Y después tenemos esta especie que es muy chiquitita, que es Yola bicarinata, que solo la encontramos en los zacallones del sur. O sea que realmente la diferenciación geomorfológica del sistema está de nuevo contribuyendo a aumentar la riqueza. Los odonatos los hemos considerado aparte por varias razones. Primero, porque existen registros muy antiguos de odonatos. Después, porque es el grupo en el que mayor número de especies amenazadas se ha descrito en Doñana. Y después, porque en los libros de odonatos, en general, Doñana se considera como un punto importante, o sea, un área caliente, un área importante para la conservación de odonatos, porque su conservación depende básicamente, ya que el periodo larvario lo pasan en el agua, su conservación depende de los hábitats de las lagunas para su reproducción. Después se consideran buenos indicadores de la calidad de los hábitats acuáticos y después hay una cosa que a nosotros nos ha venido muy bien y es que en los muestreos tomados en el agua las larvas se identifican muy mal, son difíciles de identificar. Sin embargo, se identifican muy bien las especies en vuelo. Entonces, hemos incrementado nuestros muestreos a censos de odonatos alrededor de las lagunas, que ha resultado muy interesante. Aquí tenéis algunos de los odonatos que nos encontramos en Doñana, no son ni mucho menos todos. Se ve muy mal, pero bueno, por lo menos veis la diferencia que hay. Bueno, hay que decir que este trabajo lo hemos hecho en colaboración con otras personas, entre ellas Leónida, que anda por aquí o no está, allí, que ha contribuido mucho a este trabajo con su conocimiento. Entonces, lo interesante de la fauna de odonatos es que en Doñana, desde 1959, que empiezan las primeras listas, hasta ahora se han descrito en total 42 especies. Entonces, en esta gráfica de aquí arriba, hemos intentado poner el número acumulado de especies a lo largo, desde el 59 hasta el final de este proyecto, y hemos visto cómo determinadas especies, a lo largo lo hemos clasificado por décadas, se han ido perdiendo, que son las que aparecen aquí en verde. Perdiendo quiero decir que desde entonces no se ven, y mientras que hay otras que se han incorporado. Total, que finalmente lo que tenemos es que de las 42 especies registradas en total, hay 15 de ellas que no hemos vuelto a ver, que las consideramos desaparecidas. Entre ellas hay que decir que entre los odonatos decíamos que era el grupo en el que aparece mayor número de especies incluidas en listas, en categorías de conservación importante. Todas estas, no sé si son 8, 10, 2, 4, 6, 8 especies catalogadas como vulnerables o en peligro. Y resulta que en los últimos años, en este periodo, solamente hemos encontrado Conagrion icitulum, que es escasa y rara de ver, y Lestes macrostigma. Y al Lestes macrostigma le queremos dar una gran importancia porque es una especie, vamos a hablar a continuación, es una especie que está en categorías de vulnerable, pero se le da mucha importancia en Europa porque, por su estado de conservación. Y de hecho en Doñana llegó a considerarse, hay una publicación en la que se le consideraba en el 2005 probablemente extinguida, la consideraban entonces.
Sin embargo, en los muestreos que hemos hecho nosotros durante estos años, ha resultado ser una especie actualmente muy abundante. El año pasado había una cantidad de Lestes macrostigma que en el estanquito de aquí también incluso las teníamos. Se consideraba una especie propia de ambientes salobres, de hecho aquí se la había citado solamente en la marisma. Sin embargo, nosotros en este proyecto hemos visto que es incluso más abundante en las lagunas temporales. Tiene un periodo de vuelo corto, entre abril y junio, y lo que hemos visto es que parece que los años secos les favorecen, al contrario que otras especies, porque es propia de lagunas de corto hidroperiodo, incluso parece que en estos años secos el número de otras especies, que además pueden ser predadoras de ellas, disminuye, con lo cual incluso tienen el periodo más largo de vuelo. Después esta especie se caracteriza también, como otros de su mismo género, en que pone los huevos en los juncos. Esto que veis aquí es una pareja, un tándem, en el que la hembra, que es la de abajo, está depositando los huevos dentro del tallo de los juncos. Entonces, una de las amenazas que nosotros consideramos que existe para esta especie es que precisamente, particularmente en años secos, esos juncos que están siempre situados en los bordes de la laguna tienen un alto consumo de ganado. Entonces, yo, por ejemplo, el año que estuve censando el sopetón, encontraba un montón de los juncos de los alrededores, la primera línea próxima al agua del sopetón estaba llena de Lestes macrostigma poniendo los huevos, y cuando fui al mes siguiente se lo habían comido todo. Entonces, de alguna manera, encontramos que especialmente en años secos puede tener un cierto efecto importante sobre la población. Bueno, a través de la fauna de Donato lo que detectamos es un deterioro en los medios acuáticos, especialmente en los de larga duración, que es a lo que nosotros achacamos la pérdida de esas especies que parece que ya no vemos, sobre todo porque muchas de ellas son especies que tienen ciclos largos. Hay odonatos que necesitan 1 o 2 o incluso más años para completar los ciclos larvarios. Y por otra parte, la reducción del hidroperiodo de las lagunas perjudica a determinadas especies, pero en este caso está favoreciendo a las poblaciones de Lestes macrostigma, que en Doñana realmente actualmente encuentra un refugio importante para su conservación. Bueno, pasamos a la fauna de anfibios, que ya el otro día estuvimos hablando de anfibios, pero en este caso lo vamos a hablar un poco más a nivel un poco más general. Los anfibios, como los odonatos, se caracterizan porque tienen ciclos complejos en los que la fase larvaria, la fase reproductiva, se pasa en el medio acuático, y la mayoría de las especies precisamente están adaptadas al uso de las lagunas temporales. Las lagunas temporales se consideran los medios óptimos de reproducción para los anfibios porque precisamente ellos son flexibles, adaptan su periodo larvario a esa variabilidad del periodo de inundación, pero además en este tipo de lagunas tienen menor presión de predadores que la que tienen en lagunas permanentes, sobre todo porque no hay peces o determinados grandes depredadores que normalmente sí se encuentran en lagunas permanentes. Y además hay que decir que nosotros en artículos y charlas, una de las cosas que hemos mantenido hasta ahora siempre, es que Doñana es un ejemplo de conservación por la gran abundancia de hábitats óptimos de reproducción, que son las lagunas temporales. En muchos casos se están haciendo, ahora mismo, por ejemplo, hay muchos proyectos dedicados a mejorar hábitats de reproducción de anfibios, y se hacen 1, 2, 10 lagunas, pero el nivel, la cantidad de lagunas temporales, la variabilidad de lagunas temporales que tenemos en Doñana para la conservación de anfibios es envidiable. Ahí tenéis algunas de las especies propias de Doñana. Entonces, en Doñana aparecen 11 especies de anfibios, que es un número muy importante, porque realmente, quitando las especies propias de zonas de gran altitud o de montaña, tenemos prácticamente a todas las especies de la fauna de anfibios del suroeste de la península. En particular, lo que tenemos en Doñana es que las especies propias de reproducción en lagunas temporales son o abundantes o muy abundantes, son las que realmente están bien, que son toda esa lista que veis ahí. Sin embargo, las que son propias de lagunas permanentes, como por ejemplo es el sapo común, el bufo, que ahora se llama bufo espinoso, están muy restringidos, hay muy pocos y solo en las grandes lagunas, o los alites, los sapos parteros, que solo aquí lo encontramos en el arroyo del Partido, en las zonas ya más altas del parque.
Después tenemos a la rana común, que si tenemos una buena distribución en Doñana de ranas es gracias a que existen los zacallones, porque está asociada a la red de zacallones. Pero también es una especie muy flexible que es capaz en un momento dado de metamorfosear si el hábitat se le seca antes de tiempo. O sea que, pero en general lo que mantiene esa riqueza de anfibios del área es la heterogeneidad y la gran abundancia de lagunas que tenemos. Aquí tenemos el mapa de riqueza de anfibios a lo largo de toda la zona de estudio y como coincide con los demás, la mayor heterogeneidad de lagunas y el mayor gradiente de hidroperiodo sobre todo es lo que hace que la zona norte tenga mayor riqueza de anfibios. En la zona sur, al tener solo lagunas permanentes prácticamente, el número de especies es mucho menor. Pero también hay que decir que en el caso de la rana, por ejemplo, es importante las diferencias estrategias que encontramos en sus poblaciones, porque mientras que aquí tenemos poblaciones con periodos larvarios cortos, resulta que en los zacallones del sur nos encontramos con ciclos larvarios que pueden tener más de un año. También hay cosas interesantes que yo no las había metido, pero las cuento ahora que me vienen a la cabeza, que por ejemplo esta alta temporalidad de lagunas que hay en el norte hace que la mayoría de los anfibios, sobre todo en los tritones que está descrito, sean muy enanos. El tritón de Doñana está descrito como el tritón más, el tritón pigmeo de Doñana es el de tamaño corporal más reducido de toda su área de distribución. Y sin embargo, los de Marismilla, los de los zacallones de Marismilla, no tienen ni mucho menos ese tamaño tan reducido, gracias a que utilizan los hábitats más permanentes que en el otro lado. Bueno, entre los anfibios lo que nos encontramos, dentro de las especies de anfibios encontramos que tienen distintos requerimientos en cuanto al tipo de hábitat reproductivo y esto lo determina las necesidades del ciclo larvario. O sea, tenemos desde especies que son capaces de reproducirse en 1 o 2 meses solamente, tienen un desarrollo muy rápido, a otras especies que son, por ejemplo, los sapitos corredores, que es este que está aquí, a especies como el sapo de espuelas, que es este que está aquí, que tiene ciclos largos. Entonces, esto condiciona el tipo de lagunas que utilizan. Entonces, los que tienen periodos cortos, como el sapito, son capaces de utilizar las lagunas que duran menos, las lagunas cortas o las efímeras, esas que aparecen en años de mucha agua. O, por ejemplo, en estas lluvias que acaban de caer, lo que va a resultar es que vamos a tener un montón de sapitos pequeñitos de corredores, que ya los vemos por el campo, porque son capaces de utilizar las lagunas de más corto desarrollo. Y después hay otro grupo de especies que pueden desarrollarse en 3-4 meses y lo que hacen es que una vez que empiezan a reproducirse, que suele ser a partir de que han pasado los fríos, dependiendo de que dure más o menos, tienen un periodo más o menos de 3 meses, pero siguen poniendo huevos y lo que hacen es, en cuanto más dura la laguna, más éxitos reproductivos están teniendo. O sea, de alguna manera lo que ocurre es que dependiendo de cómo te venga el año, si vas a tener mayor duración de las lagunas, tienes mayor abundancia de determinadas especies, por ejemplo del sapo de espuelas. O si te viene un año malo como este, resulta que tienes más abundancia las especies asociadas a las de corto hidroperiodo, como pasa este año, por ejemplo. Entonces, en la fauna de anfibio lo que decimos es que, bueno, primero que todas las especies tienen algún grado de protección, después que esos cambios interanuales favorecen cada año a distintas especies y que a largo plazo lo que ocurre es que no es una especie en concreto, sino toda la comunidad la que presenta un buen estado, gracias a la gran variabilidad espacial y temporal a lo largo del sistema. O sea que en general esto es lo que justifica que nosotros digamos que Doñana es un ejemplo de conservación para la fauna de anfibios. Aquí lo que he intentado poner es que los años que nosotros hemos hecho este proyecto han sido años en general, bueno, empezó con el 2011, pero después nos hemos metido en años muy secos o con influencia del año seco. Entonces lo que quiero es que veáis la gran variabilidad que ocurre en cuanto a estos son el número de lagunas en que encontrábamos determinadas especies. Y veis cómo puede ser enormemente variable de uno a otro. Aquí tenéis el número medio que hemos encontrado por laguna y en el año seco, que fue el 2012,
fue un año en el que prácticamente las únicas lagunas que había eran zacallones. Entonces, prácticamente eran los únicos hábitats de reproducción en los que las especies que tuvieron mayor éxito reproductivo fueron prácticamente dos, que fueron las ranas y la ranita meridional. Bueno, de toda esta información que hemos recopilado a lo largo del tiempo, nosotros sacamos que de nuestros datos salían algunas cuestiones interesantes para la conservación y que teníamos mucho interés en transmitir al parque. En general consideramos que hay dos principales amenazas. Una es la introducción de especies exóticas y otra es la sobreexplotación del acuífero. Bueno, no he dicho que este mapa de aquí es el mapa de riqueza de especies de todo el sistema. Vuelve a representarse el norte porque tiene más cantidad de lagunas, sobre todo donde aparecen lagunas con más de 90 especies, juntando todo, vegetación, macroinvertebrados, anfibios, ¿no? Entonces, al hablar de especies exóticas, prácticamente estamos hablando del impacto del cangrejo. El cangrejo, como ya comentamos el otro día, tiene un gran impacto, bueno, es un predador importante de los anfibios, pero sobre todo tiene un gran impacto sobre los macrófitos, sobre la vegetación. Y aquí lo que yo he mostrado es, el cangrejo, a pesar de que su introducción en Doñana es del año 74, a las lagunas temporales, al sistema de lagunas temporales, no se detectó hasta el año 83, que es cuando nosotros los damos como que aparece por primera vez en las lagunas. Y aquí tenéis una foto que yo tenía, vamos, no es mía siquiera, del zacallón del Ojillo, como era en el año 82, en el que estaba todo cubierto de Potamogeton natans y había muchísimas ranas, y este es el aspecto que tiene hoy día. Esta foto es antigua, es de 2006, pero ahora lo que está es más bajo de nivel, pero no tiene macrófitos, porque desde entonces parece que está albergando una población un reducto de cangrejos, un núcleo aislado de cangrejos importante. Nosotros, esta gráfica la saqué ya el otro día, nosotros hicimos el mapa de distribución del cangrejo tomando datos desde el 83 hasta la actualidad, y lo que sale con el cangrejo es que en la mitad sur no hay cangrejos, solo tenemos cangrejos en la mitad norte, y que son las grandes inundaciones, porque si es abundante o llega fácilmente por la marisma, hay momentos de grandes inundaciones que son los que permiten que alcance lagunas del interior, cuando hay cierta conectividad o incluso conexión con las lagunas. Y también hemos visto que los periodos de sequía hacen que desaparezca de alguna de estas zonas, sobre todo de las temporales. Lo que pasa es que quedan núcleos aislados en los zacallones que están dentro de esta línea de conectividad. Entonces, por ejemplo, nosotros detectamos que si en las lagunas del Zahillo se habían citado cangrejos, en la actualidad, porque tiene periodos de secación importantes, en la actualidad no hay cangrejos en la laguna del Zahillo. Solapamos aquí la distribución del cangrejo con la gambusia, que también es un predador importante de anfibios, porque coincide considerablemente. Y la gambusia, además, refleja los momentos en los que ha habido una conexión física entre lagunas, porque solo ha podido entrar por vía física, vamos. Entonces, perdón. Lo que nosotros considerábamos como una aplicación importante que teníamos que transmitir es que en general no luchamos contra el cangrejo porque lo consideramos imposible de erradicar, y yo también creo que es imposible sacarlo de la marisma, no sé si son los expertos los que tienen que decirlo, pero en determinados puntos del interior creo que sí deberíamos de hacer un esfuerzo por sacarlos de esos zacallones que han sido inundados en un momento de gran inundación, pero que después pasan 4, 5, 10 o nunca vuelven a tener esa conexión y están causando mucho daño a otras especies que pudieran, incluso invadiendo las lagunas, cuando los zacallones están en lagunas, los zacallones invadidos están en lagunas importantes. Por ejemplo, yo cito el Navazo Aragón, que tiene abellara y tiene un montón de especies de anfibios, están muy localizados en el zacallón, y cuando la laguna se inunda, pues es una manera de expandir los cangrejos a la laguna, que normalmente al ser temporal no tenía por qué tenerlos. Aquí son algunos de los zacallones en los que encontramos cangrejos, no sé, pero vamos, hay muchos más,
Bueno, la segunda amenaza, que no es la segunda, sino que es la primera, para mí es la más importante. Bueno, y yo además cuento, a mí allá por los 90 me preguntaban que qué problemas podían tener los anfibios en Doñana. Yo decía que mientras que hubiera charcas no iban a tener problemas. Después salió el cangrejo y todo eso. Pero vamos, normalmente la temporalidad de las lagunas las defiende, por ejemplo, del impacto del cangrejo. Pero en la actualidad, y con este proyecto en particular, lo que hemos detectado es que la principal amenaza de las lagunas actual es su desecación. Y para ello hay que entender un poco cómo funcionan las lagunas, porque estamos en un sistema de arenas, que las arenas son muy permeables, o sea, las lagunas no se mantienen porque le caiga agua y se mantienen, sino las lagunas existen porque son un reflejo de las oscilaciones del nivel freático. Entonces, los niveles freáticos están muy bajos en verano, tenemos las lagunas secas, pero cuando ocurre la recarga por las lluvias, el nivel freático va elevándose y cuando pasa por encima de la superficie del terreno es cuando de verdad aparecen las lagunas y se mantienen mientras que los niveles estén altos. Por tanto, es un sistema natural y la inundación de las lagunas y su mantenimiento durante un periodo determinado depende de la elevación del nivel freático y, por tanto, la conservación del sistema depende del estado del acuífero, del estado de conservación del acuífero. Lo que ocurre es que, como todos sabéis seguramente, el acuífero en determinadas zonas tiene grandes presiones y ya los informes de Confederación, del ISME y de los expertos detectan que hay zonas que están alarmantemente bajos los niveles del acuífero. O sea, aquí tenéis el mapa del área del espacio y especialmente se consideran bastante en mal estado las partes del norte, que están influidas por los riegos de los alrededores. En las zonas del norte los piezómetros tienen descenso de hasta 16 o 20 metros. Sin embargo, al hablar de las lagunas, hay que pensar que ellos no le dan importancia a los descensos ocurridos en la zona, por ejemplo, de las lagunas peridunares, porque los descensos pueden estar alrededor de 3-5 metros. Pero al hablar de las lagunas permanentes, como es Santa Olalla, lo que yo quiero resaltar es que la profundidad de Santa Olalla ahora mismo tiene 2 metros, incluso menos. En un buen momento puede tener 3 metros, 3 metros y medio. Si el acuífero me baja más de entre 3 y 5 metros, lo que quiere decir es que estamos quedándonos por debajo del nivel de inundación de la única laguna que realmente nos queda actualmente como permanente. O sea que no es comparable el que te bajen en determinadas zonas 3-5 metros con los 20 metros que te bajan en la zona norte. Bueno, eso que tenéis abajo es la gráfica piezométrica de Santa Olalla. Tiene muchas fluctuaciones. En el año 95 se secó y en estos años hemos llegado a un estado bastante bajo en verano. Bueno, entonces nosotros ya habíamos detectado con un trabajo que habíamos hecho anteriormente de teledetección que había una tendencia a cortarse el hidroperiodo de las lagunas de la reserva, de las lagunas temporales. Sin embargo, cuando tú intentas contar que las lagunas temporales tienen un problema, es muy difícil evidenciarlo, porque las lagunas temporales normalmente estamos acostumbrados a verlas igual inundadas que secas. Entonces nos hemos centrado en analizar las mayores lagunas, que son las peridunares, y en particular la de Santa Olalla, analizando cuál era su superficie de inundación en verano y viendo cómo se correlacionaba o no con las precipitaciones. Las peridunares, como sabéis, son estas grandes lagunas, están la mayoría incluidas dentro de la reserva. Y el problema que tienen las lagunas peridunares es que están muy cerca de Matalascañas. Y Matalascañas se abastece a través de pozos que extraen agua de las zonas más profundas del acuífero. Y además los pozos están concentrados ahora en las zonas más próximas a las lagunas peridunares. Hay que decir que de estas 3 lagunas que veis aquí, que una es el Brezo, el Charco del Toro y el Zahillo, en la actualidad tanto el Brezo como el Charco del Toro están secas, completamente secas. Y que el Brezo se empieza a considerar seca desde el año 76, que es prácticamente en los principios de Matalascañas. En el Charco del Toro nosotros hemos notado, bueno, hay quien describe ya la enorme tendencia de desecación en el año 98, del 98 al 2000, y nosotros a partir del 2005 consideramos que coge un poquito de agua, ahora lo vais a ver. Bueno,
Estas amenazas de desecación no me las he inventado yo con este proyecto, sino que se están diciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, en los estudios hidrogeológicos ya describían en el año 95 que los pozos de Matalascaña estaban afectando a los flujos estaban invirtiendo los flujos del acuífero, los flujos del acuífero en esta zona, o sea que en vez de ser surgentes había una tendencia a que fueran hacia abajo. Y después también hay que decir que ya en el año 89 hubo una inspección de la WWF en la que salió un informe en el que ya ellos denunciaban, basándose en los datos de los piezómetros del ISME, ya denunciaban que esos pozos de Matalascaña estaban o podían afectar a las lagunas meridionales precisamente. Entonces daban un consejo que consistía en que había que cambiarlos hacia la zona más hacia el oeste, en vez de hacia las lagunas, hacia el lado contrario. Esto no solo no se ha hecho, sino que se han ido situando cada vez más próximos y los que actualmente funcionan están concentrados en las zonas más próximas a las lagunas. También hay que recordar que Doñana ahora mismo es un sitio Ramsar que cataloga los humedales importantes mundialmente, pero también hay que decir que dentro de los humedales del Ramsar está metido en lo que le llaman la lista Montreux, que es una lista donde se meten humedales que tienen problemas, sobre todo de sobreexplotación del acuífero, y que si no se solucionan pueden salir de la lista de humedales importantes. O sea, esto está desde el año 92 en esta lista de humedales que deberían de solucionar sus problemas. Bueno, esto es un ejemplo de cómo ha cambiado el impacto de Matalascaña desde el año 77, que veis ahí, en que la urbanización solo estaba en esta zona. Entonces ya se consideraba seco o afectado el Brezo, pero el Charco del Toro, es que se ve muy mal, pero es esta de aquí, tenía agua todavía. Y este es el estado, este es de 2011, que es prácticamente igual que ahora, en el que ya está el campo de golf, está esto enormemente construido y tenemos el Charco del Toro seco también. Unas imágenes para que veáis el aspecto de las lagunas secas. Este es el Brezo, que lleva seco muchos años. Las fotos son antiguas, ¿eh? Esta es la laguna del Charco del Toro, una imagen del año 57, que era una gran laguna, una foto antigua de Eric Hosking. Esta foto tan idílica, que es de un libro de los años 60, esta foto tiene abajo una especie de medio poesía escrita por el autor diciendo lo preciosa que era la laguna. Y este es el estado actual de la laguna, toda cubierta de matorral. Y en un año que llovió mucho, fue en 2011, coge un poquito de agua que le dura muy poquito, o sea que esta laguna la consideramos actualmente seca. Otro síntoma claro de pérdida de laguna es la de la laguna del Taraje, que en los años, esta foto es del mismo libro de antes, de los años 60, la laguna del Taraje es una laguna que solo tenía una línea de tarajes gordos y muy bonitos en esta orilla, en la orilla sur, y después era una lámina de agua abierta. Y en esta foto vemos que a partir de los 2000, en el año 2003, vemos como el bosque de Taraje se va adentrando en la laguna y la situación actual es que hay un bosque bastante alto dentro y la laguna, lo que queda de la laguna, está circunscrito a un círculo central que además vemos ya invadido por pequeños tarajes. Este es el aspecto del 2013, donde aproximadamente del mismo sitio, donde vemos cómo ha cambiado las aguas abiertas a la laguna invadida por tarajes en el centro. Bueno, como consecuencia de ello nosotros nos pusimos a mirar, no teníamos datos de cómo habían variado niveles, lo que hicimos fue coger las imágenes de satélite, a calcular la superficie de inundación. Esto es un ejemplo de la superficie de inundación de Santa Olalla en distintos años. Y esa superficie de inundación, en verano, estimada para las imágenes satélites, la hemos correlacionado con las precipitaciones anuales de cada año y la hemos separado por décadas. Entonces lo que vemos es que mientras que en los años 70 la laguna era más o menos estable y no hemos eliminado los periodos de enorme sequía en los que el acuífero se considera, según los hidrogeólogos, perturbado. Mientras que en los años 70 Santa Olalla era una laguna más o menos estable, conforme avanzamos en el tiempo vemos que muestra una relación con la precipitación. Esto es en los años 80, en los años 90
y la última serie hasta el 2012. Esto para nosotros tiene una interpretación, que es que las lagunas permanentes están perdiendo ese sustento que tenían del acuífero y se están temporalizando. Este es el caso más llamativo, que es el de la laguna de Santa Olalla. Después está el caso del Sopetón, por ejemplo, que lleva 4 años seguidos en el que se está secando, cuando es una laguna que antes no se secaba solo en años muy secos. Bueno, algunas imágenes del aspecto de Santa Olalla. Esto es en un verano de mucha agua, la verdad, que era el 2004, pero en el 2012 tenía este aspecto. Y comparándolo con el 2005, que es el año más seco que hemos tenido en la serie en la que hemos registrado datos en la estación del Palacio, vemos que incluso tenía menor superficie inundada que la que alcanzó en 2005. Y esto además no se ha corregido en los años seguidos, porque en los últimos veranos sigue volviendo a tener ese aspecto descuajado que no debía de tener. Nosotros, ¿qué es lo que está pasando? O sea, lo que yo veo es que si, por ejemplo, la laguna ha tenido 2 momentos muy importantes de sequía que han sido periodos de sucesivos años secos. Uno de ellos fue en el año del 81 al 83, en que la laguna llegó a unos niveles muy mínimos, aunque no se secó del todo, y vemos que en el año siguiente, con un solo año de precipitaciones normales, o sea, esta es la línea de media, con un solo año hidrológico de precipitaciones normales, la laguna en el verano siguiente tenía un aspecto más o menos normal. Mientras, bueno, de la sequía del 95 no hay imágenes porque, aparte que fue muy lluvioso el 96, resulta que había tantas nubes que no hay imágenes. Pero, por ejemplo, en el 98-99, que llegó también a niveles bajos, vemos que en el año 2000, que fue un año de precipitaciones normales, ya la laguna ha perdido su capacidad de recuperarse con un año de lluvias normales. Lo mismo pasa en el año 2006, después de un año muy seco, y lo mismo está pasando en el año 2012-2013, a pesar de que habíamos tenido años muy lluviosos antes. O sea, volvemos a decir, bueno, los niveles del acuífero están haciendo que la laguna, la única realmente que nos queda permanente, pues esté perdiendo esas características. Por tanto, el principal problema actual que nosotros consideramos ahora para el sistema de laguna es su desecación. Y sobre todo, la solución que tiene, yo creo que no está en nuestras manos, sino que sería arreglar los problemas del acuífero y de las extracciones que tiene, ¿no? Y eso no va a ser una solución rápida, ni mucho menos. Pero con los descensos del acuífero, lo que nos está pasando es que estamos perdiendo los dos gradientes del extremo del gradiente, los dos extremos del gradiente de hidroperiodo, las más efímeras y sobre todo las más permanentes. Y esto tiene unas consecuencias importantes sobre las especies, porque estamos perdiendo las especies asociadas a las lagunas de mayor hidroperiodo, estamos perdiendo biodiversidad. Precisamente las especies que requieren ciclos más largos, que son, por ejemplo, bueno, el caso, ahí tenéis a la rana y a Wolfia, los Potamogeton, las grandes libélulas, el caso de Riciocarpus, que también es una especie amenazada que tenemos asociada prácticamente a zacallones. Entonces, otra consecuencia que ya trajimos el otro día es que ante la reducción del hidroperiodo de la laguna y las pérdidas de esas especies características, los únicos puntos que se nos mantienen con agua en la actualidad son los zacallones y que cumplen ese papel también importante como refugio de especies. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que si antes los zacallones se consideraban como simples abrevaderos artificiales de ganado, en la actualidad tienen un papel que es mucho más importante, que es mantener esa fauna y flora que si no estuvieran ellos la habríamos perdido. Entonces, yo una de las cosas que clamo es que deberíamos de tener un plan de mantenimiento de zacallones para mantenerlos en buen estado. Y, por ejemplo, en aquellos casos en que han perdido su valor de conservación porque tienen cangrejos o bien los arreglamos o ya no los consideraría como importantes para la conservación. O sea, debería haber un plan que evaluara su importancia, incluso lo que yo pedía el otro día, que era que dentro de los presupuestos de gestión y manejo del parque se considere el mantenimiento de los zacallones.
Y creo que esto es lo último, como el otro día. Bueno, agradecimiento a todo el mundo y decir que me ha gustado mucho y he tenido una colaboración con guardas y personal del parque inmejorable, también de la reserva y de otras personas, pero que me he encontrado muy acogida dentro de... Muy bien. Bueno, ya eso es todo. Si queréis hacer preguntas...